Por fin, el lanzamiento de una moto que recién se anunció está siendo una realidad. Así es, la empresa de motos chinas Kijiji Motor estrena su nueva SRK 125S a un precio que no te lo vas a creer. Kijiji Motor es la marca comercial de Huajin Motorcycles, una empresa supremamente gigante con inversión china. Es la firma oriental que se dedica a fabricar y desarrollar componentes de motocicleta, tantos para otros fabricantes como para su propia gama de productos. Aunque la marca directamente no está en Colombia, sí hay productos hechos por esta marca, tal sea el caso de Benelli o Kiwi. Esta nueva SRK 125S es una moto propuesta para competir en el segmento premium de la 125, tal sea el caso de la Yamaha MT 125 o la nueva Vogue 125R, la cual tengo un video si lo quieres ver. Esta nueva moto llega pisando fuerte a un mercado muy competitivo. Se trata de motos de baja cilindrada con prestaciones de alta cilindrada, y eso se nota simplemente con echarle un vistazo a la moto, un diseño ultra moderno para una moto tipo naked con rasgos extremadamente agresivos. Resalta la parte delantera con su horquilla telescópica invertida, sillín de 2 niveles ultra ergonómico y en la parte frontal su farola principal con un rostro agresivo y doble farola LED. Aunque la moto en su conjunto es muy bonita, tiene detalles que no me terminan de convencer. Por ejemplo, el exhausto, que es muy grande, es extremadamente largo y daña las proporciones de la moto. Otro tema que de pronto no está muy acorde al estilo de la moto es sus espejos, son excesivamente largos y están muy por encima del manillar. Viendo las características de la moto, tenemos en cuanto a suspensiones horquilla telescópica invertida en la parte delantera, que me parece supremamente útil, y en la parte de atrás una suspensión multilink con monoamortiguador regulable en precarga de muelle en la rueda trasera. Está equipada con neumáticos de medida 180 RIN 17 adelante y en la parte trasera un neumático de medida 130-70 RIN 17. El asiento del piloto está ubicado a 790 milímetros del suelo y, como lo dije anteriormente, cuenta con asiento multinivel para darle un estilo deportivo. Para detener la potencia del motor, la moto cuenta con un freno de disco delantero de 260 milímetros de diámetro y en la parte trasera un freno de disco de 240 milímetros de diámetro. La moto cuenta con sistema ABS de doble canal, que quiere decir en ambas ruedas. Las dimensiones de la moto son 1970 milímetros de largo, 785 milímetros de ancho y una altura total de 1070 milímetros. El peso de la moto con líquidos incluidos es de 143 kilogramos. Y en cuanto a su motor, cuenta con una capacidad de combustible de 10 litros, algo así como unos 2.64 galones. En cuanto al motor, tenemos un motor monocilíndrico SOHC de un solo árbol de levas en cabeza de 125 centímetros cúbicos con homologación Euro 5, un diámetro de carrera de 54 por 54 y arranque eléctrico. Este motor genera una potencia máxima de 14.75 caballos de fuerza a las 9.500 revoluciones por minuto y un par máximo de 12.1 Nm a las 7.000 revoluciones por minuto, acompañado de una caja de cambios de 6 velocidades y es alimentado por un sistema de inyección electrónica de combustible. Acompañado a este potente motor tenemos un tablero TFT de 5 pulgadas multifuncional que proporciona todos los datos relevantes de forma clara y precisa. La pantalla dispone de 2 interfaces, así como de la posibilidad de ajuste automático a la luz ambiente, en modo día o en modo noche. Tenemos información básica como velocidad, odómetro, marcha engranada, hora, testigo de combustible, testigo de temperatura del motor, revoluciones por minuto, además de testigos de neutro, luces altas, luces direccionales, falla del motor, ABS activo y direccionales. Por si fuera poco, el tablero tiene conexión Bluetooth con tu smartphone y algo que no había visto en ninguna moto sinceramente es que tiene cargador USB y cargador USB tipo C. Entre otras características, cuenta con manigueta de freno y embrague ajustable y soporte para caballete trasero, que quiere decir el mal llamado burro, como lo llamamos acá en Colombia, algo que en muchas motos se quita para bajar peso. En cuanto a temas de top speed, la moto es completamente nueva, o sea, no hace un mes que salió, probablemente todavía no se encuentren videos mostrando el top speed, y lo mismo con su consumo promedio. Y también yo sé que a muchos la farola les llama mucho la atención y se les parece a otra moto que hay por acá en Colombia, y sí, señores, es igualita a la Benelli TNT 125, básicamente es el mismo diseño con otras características. Otro dato extremadamente importante que no les había dado es que la moto cuenta con refrigeración líquida, tiene un radiador extremadamente grande que cumple esta función. La moto solo está disponible en el momento para Europa de
desconozco mucho si la verdad la van a traer o no. Yo pienso que no, acá en Colombia traen motos de muchísima menos calidad y con muchísimo menos componentes. Es imposible imaginarnos una 125 con refrigeración líquida y que genere aproximadamente 15 caballos de fuerza. El precio de esta moto en Europa, más exactamente en España, es de 3.000 euros, que al cambio son aproximadamente unos 13.450.000 pesos colombianos o unos 3.250 dólares aproximadamente. Cuesta prácticamente lo mismo que la Vogue 125R y tienen una potencia y un torque muy similar. Ya habría que mirar cuál de las dos motos te parece mejor. Y me gustaría que lo escribieras acá abajo en la caja de comentarios. ¿Cuál te quedarías? ¿La Vogue 125R o esta nueva moto que también promete muchísimo? Parcelitos, hasta aquí el video. Nos vemos en un próximo video. Adiós.